¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Cisa por convocarnos. En realidad, yo lo llamo más los desafíos de la Cuenca del Plata y es una mera reflexión. En realidad yo estoy acá como referente y representante del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, que es una iniciativa que nació hace ya casi 20 años. Cuando nació, faltaban 5 años para que finalizase la concesión del dragado y balizamiento a la empresa Hidrovía S.A., que se había ejecutado en el 95, y estábamos en un contexto, más allá de lo complicado del momento 2005 en la Argentina, recuerden los cambios de gobierno 2001, pero que particularmente habíamos logrado desde nuestro país 2 o 3 situaciones, las voy a remarcar en la presentación, que nos permitió poner a todo lo que sea el transporte marítimo fluvial, como nos gusta decir a nosotros, en una escala, que lo simplificamos desde el lugar desde donde nosotros impulsábamos eso, que era institucional, político y empresario, en una síntesis, que era que históricamente la producción granaria argentina necesitaba traer el buque a la carga, no como el modelo que tuvimos durante décadas, que era trasladar o completar cargas, y realmente fue un modelo exitoso y un modelo que con los marcos normativos de aquel entonces permitió una expansión que la vamos a presentar, marcos normativos como la ley de puerto, la 24093. Pero cuando vuelvo y agradezco a Cisa, que teníamos, cuando me pusieron en su radar, cuando me invitan, y yo que tengo que hablar, obviamente que tenemos muchas cosas para plantear desde el rol académico, y por eso nos acompañan hoy la doctora Inganilela, Pico, el ingeniero del Vecchio, que son quienes trabajan en el programa de infraestructura y desarrollan sin número de actividades que van desde el saneamiento. Nosotros cruzamos transversalmente las cuestiones de infraestructura y lo hacemos desde un ámbito de formación. Pero dije, bueno, a ver, más que hablar desde una presentación académica, voy a hacer una muy rápida reflexión en términos de ver lo que en todas las presentaciones que tuvimos hoy nos cruza horizontalmente y verticalmente. Recién cuando lo escuchaba, Chamorro su apellido, ¿no? Vía navegable troncal, era tu presentación, en tu tramo. Y nosotros también le decimos vía navegable troncal a un tramo de 460 kilómetros. Cada uno, desde el lugar que nos paramos, tenemos nuestra vía navegable troncal. Pero lo que sí, hoy tenemos un acuerdo total, es que acá el estiaje, la sequía, no diferenció ni territorio, ni frontera, ni lugar, y por eso un proyecto de este nivel, de esta magnitud, y obviamente que soy consciente que estamos en un módulo de las distintas, uno de los ejes de trabajo seguro que tiene una visión transversal y que lo cruzan holísticamente, pero humildemente invito a que este tipo de instancias nosotros lo hacemos desde nuestro lugar. Están todos invitados virtualmente o presencialmente el 24 de abril en Rosario, primer laboratorio taller, desafíos del transporte fluvial sudamericano, donde vamos a lanzar luego un fórum fluvial sudamericano ya todos los años. Está CAF, está BID, CEPAL, y obviamente está invitado el equipo de CICI, quienes lo consideren, a hacer presentaciones en el marco del encuentro de transporte fluvial. Ya nos sacamos la camiseta, ya dejamos de entender que esto es un problema del territorio argentino, justamente por esto. La situación de que nos encontramos ante los mínimos históricos más bajos registrados en los últimos 60 años, tal cual no se han visto en permanente, nos tiene que llevar a una reflexión mucho más, no es reflexión, acción mucho más colectiva y salir de los compartimentos estancos en los que nos encontramos. Es evidente, las grandes sequías, los grandes estiajes, década del 40, lo podemos constatar. Y hubo un gran manejo en estas ventanas y en cada una de estas situaciones
con respecto al manejo de caudales, pero sin lugar a duda el cambio climático, el uso de suelo, los represamientos, ha conformado al conjunto de la Cuenca del Plata en una situación que necesita una interpelación en términos de sustentabilidad ambiental total. Y ahí es donde todas las infraestructuras están sometidas a un estrés total. Acá estamos solamente hablando de transporte fluvial, conozco a los armadores, gracias a Merckx por venir a Rosario, fui presidente del puerto, pero en realidad saneamiento, provisión de uso de suelo, la propia cuestión hidroeléctrica, o sea, nuestra agenda tiene, cuando digo nuestra agenda, la de la interpelación a la situación de la sequía, el estiaje y la bajante, tiene que tener una perspectiva mucho más abarcadora que solamente una perspectiva de circulación de bienes y mercaderías que hemos crecido. Hace 20 años atrás, la circulación de mercadería en Convoy de Barcaza, ¿cuánto era? 1,5 millones de toneladas, hoy estamos en 20, en términos fluviales. La circulación total de la salida del río de la Plata, para decirlo de alguna forma y muy groseramente, son 120 millones de toneladas. Y ahí es donde es mi interés la perspectiva territorial. Lo nuestro es este cuadro rojo. Esto es lo que hay que gobernar y entender que es el futuro al cual nos estamos sometidos. Acá no hay, a mí me gusta siempre presentar este gráfico, más allá de que mi camiseta, yo soy de Rosario Central, se marca fuerte Rosario, ¿entiendes? Pero obvio que la discusión viene desde Santa Cruz de la Sierra, Asunción, Rosario, Montevideo. Estamos hablando no solo de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie de la Cuenca del Plata, estamos hablando de 70 millones de personas. Pero no era mi interés venir con cuestiones fluviales, sino mostrarle los efectos que nosotros generamos. Pero entendiendo algo, y acá sé que hay abogados, analistas políticos, no es que nosotros no contamos con institucionalidad. Cuando acá el ingeniero Escalante venían a inaugurar esto en la década del 70, ya existía el Tratado de la Cuenca del Plata. Y ya habíamos roto estas locuras de enfrentamiento, hipótesis de conflicto. Cuando uno lee el tratado, todavía es del 69, pero lee optimización de recursos, a lo mejor no tanto con términos o sugerencias actuales, pero ahí está la hoja de ruta. Y no solo fue eso. En el 82 la resolución de Santa Cruz de Sierra, en el 89 la constitución del Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Siempre lo simplificamos como si fuera una cuestión de transporte, pero cuando uno ve las distintas acciones que puede abordar el comité, ahí están los ámbitos. Cuando Chamorro cuenta la situación de las ventanas con reuniones bilaterales, es terrible que no podamos generar un ámbito de integración superior. Constitución del Mercosur, constitución del programa de hidrovía. Podemos llenar esta sala de acuerdos, tratados y distancias institucionales que reafirman la necesidad de una gobernanza de nuestro sistema. Pero, ¿cómo vemos? ¿Cómo actuamos? Yo no voy a hablar de los otros países hermanos acá presentes, de los amigos de Brasil. Si hablo, el 25 de abril, el que quiera, pone en formato híbrido, los esperamos en Rosario, posiciones más contundentes. Yo voy a hablar de la Argentina en este tramo y lo dejo planteado en lo que son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar el conjunto de la Cuenca del Plata en términos marítimos. En Argentina sí, firmamos todos esos tratados, firmamos todos esos acuerdos, pero en realidad cuando hablamos de hidrovía Paraguay-Paraná o de vía navegable troncal, estamos solamente hablando del tramo que va de Santa Fe a Los Llanos, que fue, lo titulé inicialmente, nuestro gran desafío estratégico como sociedad, como país, de los últimos 40, 50 años, en términos de que concretamos lo que a mi punto de vista es la mayor obra de transporte, la principal infraestructura de transporte, y le dimos para nuestro país. Solamente que como está bajo el agua, nadie la ve, entonces
Pero sin lugar a duda, corrígame Escalante, pero se clavaron más de 2.500, 2.700 millones de dólares de inversión para el sostenimiento del dragado, del urbanizamiento. Ese tipo de obra dio toda una sustentabilidad, pero lo único que hacemos, y que mejoramos obviamente la navegación y los calados, y que hoy, ahí sí corre por mi cuenta lo que digo, no estamos aprovechando la experiencia que generamos con esta situación, dio fundamentalmente que nosotros pudiésemos interpelar a través de la sustentabilidad de la potencial navegación, y cuando lo escucho a Chamorro hablar, que pudiésemos pensar en esto, que de Cáceres a Santa Fe teníamos 10 pies. Hoy, obviamente, plantear estos términos, Cáceres hasta el Río de la Plata, desde mi perspectiva es muy pretencioso. Las situaciones de los pantanales nos ponen en situaciones límites, pero de Corumbá hacia adelante, obvio que sí. Y no haciendo proyecciones en términos de movilización y circulación de carga y sin número de trabajo, pero tranquilamente, si tuviésemos un sistema mucho más integrado en términos de gobernabilidad, estaríamos duplicando esa circulación de producción. Bueno, de Santa Fe a San Lorenzo, estos pies que tenemos, 25, 32, pero como marqué, en uno de los países signatarios sucedieron dos cosas, que a lo mejor era porque estábamos con el agua hasta el cuello. Concesionamos el dragado y el urbanizamiento del sistema, con muchas presiones por parte del interior para que se completase por lo menos el tramo Santa Fe confluencia, ni hablar de las necesidades de los tramos del Río Alto Paraná. Pero ese escenario, esa hoja de ruta, completado con la ley de puertos, que nos permitió generar una capacidad de atracción de inversión que rondan entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares de capacidad portuaria. Que después, si quieren, en otro ámbito discutimos si esa estuvo bien planificado, su uso de suelo, sus radicaciones, pero eso existió. Este es el lado A de la historia, pero siempre los argentinos quedamos discutiendo el tramo, disculpe Chamorro, la vía navegable troncal argentina, cuando teníamos toda la perspectiva y la expectativa de algo no solo mucho más integrador, sino de una perspectiva, y eso es lo que realmente hemos perdido del 2005 esta parte. Pero aparte de esto, ¿qué generó? Que Argentina, tomando las sugerencias que entramos del programa Hidrovía Paraguay-Paraná, representamos el 40% de la superficie real de todo lo que es Hidrovía Paraguay, nosotros tuviésemos este salto. Triplicamos la producción, duplicamos las exportaciones. Fenómenos similares se dieron tiempo a posteriori. Y esto, de los cuales ponemos la bandera, nueva estrella como campeonato mundial, obviamente que tiene una generación en circunstancias de sustentabilidad ambientales enormes y que las tenemos que ir sumando no solo desde la perspectiva del desarrollo económico. En Rosario, en particular, en el área metropolitana de Rosario, se conformó el área de mayor potencial desarrollo de crashing de Sudamérica. Hace 15 años atrás, la potencialidad de crashing, molienda, eran 25.000 toneladas diarias. Hoy la capacidad instalada son 250.000, que tiene una ociosidad de entre un 40 y un 45% anual. Hoy. O sea, el Pac-Man está ahí. Acá parece que el único que engorda soy yo. Perdón. A ver, que quede claro.
esa duplicación de superficie productiva, triplicación de explotaciones, tiene un alto componente en la baja de costo de lo que nos permitió el dragado y el balizamiento. Obviamente que está la biotecnología, la rotación de cultivo, las cadenas de valor que se fueron instalando. Pero miren, solo en el Up River, hasta el 2021, lo que significó esta obra en términos de profundidades con lo que corresponde a nuestra zona. Sé que estamos hablando de sequías, pero yo quiero hablar un poco del transporte. Anualmente, al sistema portuario de Gran Rosario, que tuvo una capacidad de atracción de inversión en capacidad portuaria de más de 15.000 millones de dólares, donde se instalaron más de 25 terminales específicas, no solo de agrograneles, ingresa para poder hacer ese embarque de las 90 millones, 1.956.000 de camiones ingresados al año 2021, 254.000 vagones ingresados y 6.500 barcazas a un sistema que en una filmina anterior recibe con 1.200 buques de ultramar para poder hacer este embarque. Entonces mi reflexión final es que ante las tendencias pasa la próxima, por favor, que se proyecta donde la cuenca del Plata está sometida a llegada de otro tipo de niveles de buques de mayor porte, o sea que se necesitan mayores capacidades, donde terminamos teniendo una necesidad de complementamiento de carga de la mayoría de los buques graneleros que ingresan al metrosistema y de los 4.500 que ingresan anualmente al Río de la Plata en puertos de mayor agua profunda, en Brasil, al sur de la propia Argentina, que tenemos que considerar que este tipo de situación nos obliga a construir territorios e infraestructuras mucho más resilientes. No solo por si nos llueve mucho, poco, niños, niñas. Nuestro desafío es en términos mucho más estructurales. Les tiré unos datitos nomás de lo que es mi región. 1.300.000 personas, un área metropolitana similar a la superficie, a un tercio de lo que es el AMBA, pero que ingresan por año lo que le estaba mostrando. Entonces, realmente, proyectos como el de ustedes, y ante las tendencias que nos trae el transporte marítimo, el gigantismo, la integración horizontal, Merck necesita de sus propios puertos en otro tipo de lado. Piense que hace 25 años atrás las cargas contenerizadas del mundo se repartían, que eran un tercio de las de ahora, entre 25 grandes armadores y se concentran en 5. Entonces, nuestra cuenca del Plata, cuando digo nuestra cuenca del Plata, es la de todos, paraguayo, boliviano, argentino, uruguayo, están sometidos a una discusión que en términos de infraestructura y de transporte supera la necesidad de la construcción de grandes indicadores, que bienvenido sea que los tengamos, porque para poder tener una proyección estratégica necesitamos de estos indicadores, y también, y esto sí, con esto termino, pasa a la otra, que no solo entendamos los internas de cada zona, sino que entendamos los grandes cisnes negros que tenemos en la humanidad. Crisis del COVID, crisis de flete en el mundo, situaciones de guerra como el conflicto ya OTAN-Rusia. Si la propia conformación de los bloques multilaterales nos obliga a tener que tener planteos de mucho más integración como lo que se soñaron cuando se escribieron aquellos tratados. Somos la principal reserva de biomasa del mundo, la tenemos que convertir en valor, pero necesitamos un transporte adecuado para poderla movilizar. Muchas gracias.